Claudio en este seminario del Departamento de Neurociencia de la Universidad de Chile. Parto por decir que soy amigo de Claudio desde hace bastante años. Estuve sacando la cuenta, son como 25 años que nos conocemos desde el pregrado que lo hizo en la Universidad Católica. Él es biólogo de la Universidad Católica, hizo su trabajo ahí con Juan Pablo Huidobro. Después se fue a Estados Unidos a hacer su doctorado en la Wayne State University School of Medicine, y su trabajo lo realizó con Rodrigo Andrade. Posteriormente hizo una pasantía postdoctoral acá en Chile en el laboratorio de José Luis y Pedro, y de ahí se movió nuevamente a Estados Unidos, donde trabajó en la Universidad de California en Los Ángeles, en UCLA, con Michelle Basso, donde estuvo además como asistente de proyectos científicos, y ahora está como instructor adjunto en la Universidad de Nebraska Wesleyan, en el departamento de biología. Y para mí es un placer que nos cuente lo que está realizando actualmente y sus planes a futuro. Y eso, adelante, Claudio. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Sí, el disclaimer de que somos amigos siempre está bueno hacerlo, soy cualquiera, pero claro, aprovecho de saludar a toda la gente conocida. Hola Pedro, hola José. Y nada, quería aprovechar esta oportunidad de contarle un poquito de las cosas que he estado haciendo. Muchos de estos resultados son los que hice durante los últimos par de años, y las implicancias y los proyectos a futuro que tengo planeado basado en este proyecto. Voy a empezar a compartir mi... ahí está. ¿Se ve bien ahí? Ya. Sí. En pocas palabras, el proyecto en el que yo estoy involucrado y que el cual me interesa y que he estado desarrollando mi investigación, se enfoca en ver cuáles son los patrones o los mecanismos dentro del cerebro que permiten que animales, bueno, y nosotros los humanos también, orientemos los movimientos hacia estímulos salientes. Cuando hacemos, por ejemplo, deportes o en los animales, cuando buscan durante el forrajeo o cuando escapan de animales, lo que parece que es muy fácil y no requiere mucho trabajo es que los animales se muevan con respecto a los estímulos del ambiente para efectuar goles, objetivos específicos. Por ejemplo, viviendo en California, he jugado harto voleibol, y los movimientos y las interacciones entre el ambiente, la capacidad de recuperar información, acumularse información sensorial, integrarla para realizar estos movimientos, por ejemplo, ver la posición de la pelota, la posición del viento, el sonido de la pelota, y efectuar los movimientos que precisan para poder jugar bien o cualquier otra cosa, requiere toda una maquinaria dentro del cerebro que necesita integrar las señales sensoriales, ya sea visual o auditoria, y coordinarlas con el movimiento de los músculos. Y esta coordinación necesita ser muy precisa y muy integrada para que los movimientos ocurran de forma adecuada. Cuando no ocurren los movimientos de forma adecuada, pasan cosas muy poco inesperadas, pero en el caso te puede llegar un pelotazo, pero para el animal tiene más implicancia, porque en el caso de que los animales estén, por ejemplo, necesitando buscar alimento, si no pueden atrapar su presa o si pueden escapar de un depredador, tiene una mayor implicancia para la supervivencia de los animales. Es por eso, basado en este modelo, en el que la pregunta en general que mi investigación trata de responder es cómo tomamos decisiones, cómo, basado en la integración de señales sensoriales, se producen un weighting, un balance de la información sensorial que tiene que traducirse en una respuesta motora
que al final se traduce en el comportamiento de hacia dónde me muevo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se puede estudiar ese proceso mental que ocurre dentro del cerebro? Y muchas de estas investigaciones se han basado en los experimentos de Jarvis en el año 67. ¿Qué fue lo que hizo Jarvis? Jarvis esencialmente tomó sujetos humanos y les puso un eye tracker para poder ver la posición donde los sujetos miraban, y les puso un cuadro, que es el cuadro que aquí vemos en la presentación, y la idea era ver hacia dónde se movían los ojos, cuáles eran los puntos de atención hacia dónde se movían los ojos con respecto a distintas preguntas. Como uno puede ver aquí en este cuadro, los focos de atención de la mirada o los movimientos de los ojos, que se llaman las sacadas, que son los movimientos rápidos que usan los ojos para enfocarse en ciertos puntos, está mayormente concentrada en las caras de los personajes en la pintura. Esto está adecuado con lo que sabemos, que nosotros los humanos estamos muy predeterminados, estamos de alguna manera predeterminados para enfocarnos en las caras. Como se ve aquí, la mayoría del movimiento de los ojos ocurre en las caras, y no aquí, por ejemplo, en la pata de la silla, que uno no esperaría como si fuera lo humano. Entonces, estudiar el movimiento de los ojos nos da una ventana hacia una respuesta motora para estudiar cuáles son las interacciones y cuáles son los procesos que pasan dentro del cerebro, para poder estudiar cómo tomamos decisiones, cómo se toman las decisiones y cuáles son los output motores que se producen como resultado de esas decisiones. Entonces, como estudiar el movimiento de los ojos es una manera de poder ver estos procesos. Hubieron muchos experimentos que se usaron en monos, donde se midió cómo la visión hace que se ponía, y como medición de los estados internos del mecanismo del cerebro. Y muchos de estos resultados ocurren de los años 80, y para bien o para mal han permanecido estables desde ese tiempo. Y lo que se hizo en experimentos en monos, en realidad se les midió, se les ponía una pantalla, un estímulo visual, y el mono tenía que producir una sacada, un movimiento de la mirada hacia un objetivo. Y se sabía ya de antes que la sustancia nigra pars reticulata, que es parte uno de los outputs de la ganglia, era importante en la regulación de estos movimientos. También es importante, por ejemplo, ya sabemos que problemas en el base ganglia conduce a problemas motores relacionados con Parkinson's disease, los cuales también producen efectos en la velocidad y en la precisión de estos movimientos oculares. Y lo que se vio en los monos, por ejemplo, es que cuando ellos registraron células de la sustancia negra pars reticulata, vieron que estas neuronas, que normalmente están activadas y que son inhibitorias, o sea, mandan impulsos inhibitorios constantemente, antes de ejercer estos movimientos oculares, como ven en esta figura, presentaban una disminución de su actividad. O sea, estas neuronas tenían que desinhibirse previamente a que el ojo se moviera. Entonces, este es el movimiento del ojo, y uno puede ver cuando el ojo se mueve. Este es el raster plot de la actividad de las neuronas de la sustancia negra. Y este es el histograma, y se puede ver aquí que claramente coincide la disminución de la actividad de estas células con el movimiento del ojo. Y cuando se hace un experimento, por ejemplo, cuando se hace como control, cuando se hace un experimento similar, pero se le pide al mono que mantenga la mirada, o sea, no hay movimiento ocular, no hay disminución de la actividad de estas neuronas. Esto comenzó a crear todo un modelo de cómo la base ganglia afecta o permite el movimiento de los ojos. Entonces, uno de los experimentos
a seguir era, bueno, si tenemos que el basal ganglia, que son una estructura bilateral, que proyecta hacia otra estructura que se sabe que controla el movimiento de los ojos, que es el superior colliculus, el colículo superior. El colículo superior. Entonces el experimento era si el basal ganglia está constantemente inhibiendo el colículo superior y la disminución de la inhibición ocurre al mismo tiempo que el movimiento de los ojos. ¿Qué pasa ahora si nosotros, usando farmacología, inhibimos la actividad de las células del colículo superior? Y este fue el experimento que ellos realizaron en el año 83, que primero estimularon el colículo izquierdo y vieron que se producía un movimiento ocular hacia el lado contralateral. Esto es, aquí tú ves que este en el horizontal, el eje horizontal y el eje vertical, y se producía un movimiento, cuando se estimulaba al lado izquierdo, se producía un movimiento hacia el lado derecho y hacia abajo en la línea vertical. ¿Okay? Entonces, lo que hicieron de nuevo fue perfundir mucimol, que es un agonista de los receptores GABAérgicos, en el colículo izquierdo, simulando una mayor actividad de la basal ganglia que inhibe el colículo y ver qué pasa. Y lo que vieron es esencialmente que el movimiento hacia el lado, esto es antes hice un movimiento hacia la derecha y abajo, y hacia la izquierda y abajo, y solo el movimiento que hacia el lado contralateral se vio afectado con estas inyecciones de mucimol. ¿Qué quiere decir este experimento? Quiere decir que, bueno, el basal ganglia está constantemente inhibiendo el colículo superior, el cual proyecta de manera contralateral hacia el brainstem y que produce estos movimientos oculares. Otro experimento que se puede más claramente, aquí ve si las inyecciones están hechas en el lado derecho, entonces, y el mono tiene que realizar unos movimientos oculares en forma radial. Solo los movimientos hacia el lado contralateral se ven afectados por el incremento de la inhibición del un lado del colículo superior. Para corroborar esta visión, ahora lo que hicieron fue registrar simultáneamente de la sustancia negra y del superior la actividad de neuronas y ver cuando el mono realizaba estos movimientos oculares y ver qué pasa. Y lo que vieron que de acuerdo al modelo, claramente ya habían visto cuando la actividad inhibitoria de las células de la sustancia negra se reduce anterior del movimiento ocular, pero las neuronas del colículo superior se activan. Entonces, esto creó un modelo de la desinhibición de la negra sobre el colículo superior, era requisito y permitía el movimiento ocular. Entonces, estos experimentos demostraron muy elegantemente un modelo para el cual explicaba cómo esto ocurría, y el cual fue muy aceptado durante muchos años, incluso está en la mayoría de los libros de fisiología, en el cual la sustancia negra que tiene estas células que están constantemente inhibiendo el colículo superior, necesitan ser inhibidas para que inputs corticales excitatorios puedan llegar al colículo y activar estas células del colículo que cuando se activan proyectan contralateralmente y producen el movimiento ocular contralateral. Entonces se generó este modelo en el cual la sustancia negra no forma parte activa, sino que forma como una puerta. Entonces cuando la sustancia negra las células de sustancia negra están activadas, la puerta está cerrada, que no permite la actividad de estas células del colículo, pero cuando la sustancia negra está disinhibida, la puerta se abre y permite este es un esquema. Entonces, cuando la sustancia negra está inhibiendo el colículo, no hay movimiento, y cuando la sustancia negra está inhibida, se abre la puerta y permite la llegada de los impulsos excitatorios hacia el superior colículo y produce el movimiento de manera contralateral. Este movimiento este modelo fue muy aceptado,
Pero uno de los problemas que presenta este modelo es que en realidad muestra el superior colículo como una caja negra, donde los inputs simplemente son o excitatorios o inhibitorios, y de acuerdo a la naturaleza de estos inputs se forman los outputs motores. Y parte de la investigación que yo he estado realizando es adentrarse más en esta área que se llama el colículo superior, que controla no solo los movimientos de los ojos, pero los movimientos de orientación en general en roedores, por ejemplo. Y como uno puede ver aquí, en realidad el superior colículo es súper importante para estos movimientos porque recibe muchos inputs sensoriales, ya sea inputs corticales, inputs visuales directamente de la retina, inputs somatosensoriales e inputs auditorios, y genera un output directamente dentro del brainstem que produce estos movimientos de manera contralateral. Ahora, cuando empezamos a ver más particularidades del colículo superior, vemos que es muy conservado en casi todos los animales, pero presenta características especiales que tiene el colículo superior tiene dos capas, una que es sensorial, donde todos los estímulos llegan, y una que es motora, que es donde se realiza la integración y se produce el output. Pero además de tener dos capas, hay comunicación entre dos capas. Y esta comunicación ocurre con células, con neuronas que son muy variadas. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de que nosotros registramos usando PatchCam células que tienen parvalbúmina, que en la corteza normalmente son todas fast spike inhibitorias, pero en el colículo superior vimos que tienen distintos patrones de actividad. Y no solo eso, sino que en el colículo superior las células de parvalbúmina no son solo inhibitorias, también son excitatorias, lo cual empezó a mostrarnos que el colículo superior no es una caja negra y tan simple como el modelo de movimiento de orientación sugería. Y para más remate, experimentos ahora registrando en células de la sustancia negra, empezaron a ver que estas células no tienen solamente un patrón de comportamiento, el cual que era descrito tenían una actividad permanente y que se desinhibían, que reducían su inhibición, sino que registraban distintos tipos de patrones de actividad. O sea, aquí, por ejemplo, se ven registros de la sustancia negra y la línea vertical es el movimiento donde ocurre la sacada, el movimiento ocular, y aquí ven que hay algunas neuronas de la sustancia negra que reducen su actividad, tal como se había descrito en el modelo, pero hay otras que incrementan su actividad, y hay otras que incrementan su actividad después del movimiento ocular. Y esto también se vio en un par de publicaciones, en los cuales empezaron a cuestionar el modelo. Ahora el modelo, que estas células de la sustancia negra tienen más propiedades y tienen un mayor efecto que simplemente servir de puerta para otros inputs, llegar al colículo superior y producir estos movimientos de orientación. Y también, como hubo un experimento en nuestro laboratorio, donde se registraron las células del colículo mientras se activaba eléctricamente la sustancia negra de la misma ipsilateral al colículo, y se vio que cuando no hay estimulación, el mono produce estos movimientos oculares. Ahora, cuando se estimulaba la sustancia negra, se producía hay una disminución en la actividad de las células del supericolículo, pero que había un rebote donde las células se activaban aún más después de esta inhibición, lo cual no producía una lentitud en los movimientos oculares, sino que hacía que los movimientos oculares ocurrieran con mayor precisión, como de alguna manera este estímulo estaba sincronizando la actividad de las células del supericolículo en vez de solo inhibirlas, como el modelo predecía. Y tampoco, este modelo tampoco predice algunos de los efectos que producen, que se han visto en pacientes con Parkinson, que es un déficit que ocurre especialmente en las células de la sustancia del basal ganglia.
Entonces, nosotros queríamos, basado en esta evidencia, queríamos probar, queríamos ver el experimento simple. ¿Qué pasa si nosotros ahora activamos los terminales de la sustancia negra en el colículo superior, usando optogenética, que podemos controlar la frecuencia y podemos controlar efectivamente el tipo de neuronas que llega entre el colículo superior y qué es lo que pasa con el movimiento? Entonces, decidimos hacer este experimento en el ratón, en el cual inyectamos un virus que tenía una carga de esta molécula Cronos, que es una opsina que se activa de manera, que tiene un nivel de actividad muy rápido, en el cual permite actividades por sobre los 100-200 Hz, comparado con la chenleropsina, por ejemplo, y lo activamos en la sustancia negra reticulata, que tiene los inputs inhibitorios en el colículo. Y pusimos un probe para estimular solo los terminales de este input en el superior y ponemos los ratones en un open field y ver qué pasa cuando activamos estos terminales. Y de acuerdo al modelo, hay varias hipótesis que es lo que pasaba. De acuerdo al modelo, la inhibición, aquí se ve que tengo una imagen de los dos bilaterales de la sustancia negra, el superior colliculus, especialmente con los outputs, las células que son los outputs, que se llaman los predonson bundles, que son las células, un grupo especial de células que proyecta contralateralmente, que es el output, el motor output del superior colliculus, y la actividad del brainstem, que se relaciona con el comportamiento, el movimiento motor. Entonces, como aquí vemos, si de acuerdo al modelo, la inhibición sobre un lado del superior colliculus produce que el colículo contralateral tenga mayor actividad comparativamente, lo cual produce o no movimiento o produciría un movimiento ipsilateral. Esa es una de las posibilidades. La otra posibilidad sería que ahora si incrementamos la actividad en este lado de la sustancia negra sobre este colículo, se inhiben las fibras colaterales inhibitorias hacia el otro colículo, lo cual de nuevo produciría un mayor exceso de actividad en el colículo contralateral, lo cual, como proyectan contralateralmente, produciría un movimiento ipsilateral. Ahora, una tercera posibilidad sería que esta inhibición, el aumento de inhibición en la sustancia negra sobre el supercolículo produjera un incremento en la actividad del colículo, lo cual en este caso, si esto es lo que ocurre, este colículo proyectaría en el lado contralateral y produciría un movimiento hacia el lado contralateral donde estamos estimulando. Entonces, estas son las tres probabilidades que nosotros queríamos ver y ver cuál es lo que pasa en estas condiciones. Y espero que el video se vea bien. En el lado izquierdo está el control, en el lado derecho está el ratoncito donde le estimulamos las fibras del terminal de la sustancia negra en el colículo, y se puede ver que en el momento de los pulsos de luz, el ratón, el probe está en el lado derecho, el ratón gira hacia el lado contralateral cuando se produce la estimulación por la luz. Lo cual nos dice que este efecto no es explicado por el modelo de activación del colículo por disinhibición de la sustancia negra. Entonces, queríamos ver en realidad, ahora basado en esto, cuáles podrían ser los mecanismos por los cuales esto ocurre. Y como ven aquí, está la cuantificación simplemente, que estos efectos son robustos y ocurre cada vez que efectuamos esta estimulación. Entonces, cada vez que se efectúa esta estimulación, se ocurre este movimiento de orientación contralateral y no ipsilateral como el modelo proponía. Entonces, queríamos ver cuáles son los factores y cómo se podía producir, cómo es que se puede producir una activación de estas neuronas del colículo, las neuronas de output del colículo, solo por incrementar la inhibición en la sustancia negra. Entonces, nos enfocamos en estas células especiales que se llaman las predonson bundles, que son el motor output, que son las células que producen la traducción de la señal del colículo después de la integración sensorial,
en el lado contralateral del brainstem que produce el movimiento. Entonces, como referencia, existían algunos estudios donde, por ejemplo, se usan esto en el pájaro, donde se ve, donde hicieron registros de una área que se llama el DLM, que es similar al tálamo, y en el área X, que es similar al basal ganglia, y se vio que cuando se registraban las células del DLM con actividad eléctrica del área X, que es similar al basal ganglia, se vio que había una disminución había una hiperpolarización de estas células, pero que después, al terminar la hiperpolarización, se producía una respuesta de rebote que generaba espigas en estas células, lo cual nos dio una idea que este podría ser el mecanismo por el cual el incremento en inhibición podía producir estos movimientos contralaterales. Entonces decidimos de probar esto en el ratón, y lo que hicimos fue inyectar un virus retrógrado que estaba marcado con 3D Tomato en el brainstem, lo cual marcaría los somas de estas neuronas output del colículo superior. Y cuando hicimos esto vemos que en realidad estas células son un grupo muy especializado, lo cual es una micrografía del colículo superior, confocal. Lo que se ve especialmente este grupo de células, que son las células que proyectan contralateralmente fuera del colículo. Entonces hicimos ver, ¿hay alguna propiedad de estas células especiales que permite que el aumento de inhibición produzca movimientos contralaterales? Entonces hicimos estos registros, y como vemos aquí está el registro de una de estas células. Entonces se ve que cuando en estas células le hacemos patch clamp y le ponemos corriente positiva, la célula se depolariza y comienza a espigar normalmente. Ahora, cuando ponemos corriente negativa, la célula se hipopolariza normalmente, como ocurre en muchas células, pero al término del pulso negativo, la célula no solo vuelve a su potencial de descanso, sino que hay un rebote, y este rebote produce una serie de espigas que no están correlacionadas con un impulso excitatorio en esta célula. Entonces, estas células tienen este mecanismo que permite ser activadas por movimientos inhibitorios. Y para corroborar que esto no era nada anormal, hicimos pulsos, incrementamos la amplitud de estos pulsos negativos, y cuando uno incrementa la amplitud de estos pulsos negativos, se incrementa el número de espigas que ocurre en esta célula, lo cual había estado escrito en otros tipos neuronales, lo cual permite me dice que este mecanismo que se llama el de rebound depolarization, o depolarización de rebote, es similar al descrito en otras células, podría estar funcionando en este tipo de neuronas, y produciría este movimiento contralateral por actividad de la nigra, que es inhibitoria. Ahora, todo bien, pero vimos esta actividad la vimos ahora con pulsos de corriente. Entonces nuestra idea era ver, oye, pasa esto con pulsos de corriente, pero efectivamente puede pasar esto ahora si pasa efectivamente con activaciones más fisiológicas. Entonces queríamos ver si efectivamente la actividad de la sustancia nigra o del basal ganglia en el supracolículos de estas células podía producir depolarización de rebote. Entonces lo que hicimos fue una doble tipo de inyección. Primero inyectamos, igual como lo hicimos con los ratones, que es en el comportamiento, la misma opsina en la sustancia nigra, y que proyecta hacia al colículo superior. Entonces vamos a tener los terminales de la nigra en el colículo, y un par de semanas después realizamos el trazamiento retrógrado de estas células del predosome bundle, que son el output del colículo. Entonces la idea era ver efectivamente si ahora vamos a registrar nuestras células, podemos, no con pulsos de corriente, pero manejando la actividad de los terminales inhibitorios, podemos ver esta depolarización de rebote en esta célula. Entonces esta es una imagen de efectivamente los terminales y estas células células output del colículo se colocalizan en la parte
en la parte lateral y más profunda del folículo. Y lo que vimos primero con activación de baja frecuencia, esto es una activación de 10 Hz y que produce potenciales inhibitorios postsinápticos, que son muy reliables cada vez que la luz se producía. Y además que aquí ven en rojo son los potenciales, y cuando ponemos ahora TTX y 4AP, que es un inhibidor de los canales potasio-SLIC, para ver si estos son conexiones monosinápticas, efectivamente los potenciales se mantienen, lo cual sugiere que hay conexiones monosinápticas entre la sustancia nigra parafoliculata y estas predominant bundles en neuronas del supericolículo. El siguiente paso era ver ahora qué pasa si activamos con una mayor frecuencia, y efectivamente, aumentando la frecuencia de estimulación, lo que se puede ver aquí es que ocurre una hiperpolarización de la membrana, y cuando al término de la estimulación, las neuronas vuelven a su restimpotencia, pero ocurre esta depolarización de rebote y se generan espigas, tal como lo hemos visto en la otra celda. Entonces, vimos que, y este es ya un experimento a más largo plazo, como es, estas células no están constantemente activas, pero aquí tenemos la inhibición, la actividad de los terminales de la sustancia negra, y que generan estos spikes en estas células. Entonces podemos ver que efectivamente, ahora, con la sola activación de estos terminales inhibitorios, podemos producir actividad de estas neuronas, lo cual nos sugiere que este podría ser el mecanismo por el cual la activación de la vía inhibitoria de la sustancia negra sobre estas células del colículo podría producir este movimiento contralateral. Ahora, esto fue muy bueno, pero queríamos ver estos patrones se correlacionan, o sea, qué tan seguro podemos ser de que este es el mecanismo por el cual estas cosas funcionan. Entonces, decidimos mirar un poco más en detalle cómo se producían estos movimientos. Entonces, tenemos que, por ejemplo, esta es una imagen que simula el pulso de luz, y tenemos que ahora en estas células output del colículum, el incremento de actividad no ocurre al principio, no ocurre en el medio, no ocurre con la activación con el pulso de luz, sino que ocurre al final del pulso de luz. Entonces lo que queríamos ver es que, comparado con la iniciación y el término, con el onset del pulso o offset del pulso de luz, ¿dónde ocurría el movimiento? Este movimiento no se puede apreciar en el primer video porque ocurre muy rápido, entonces lo que se ve es un movimiento casi continuo. Entonces lo que seguimos hacer es ver un poco más en detalle, y tenemos aquí un video que va a mostrar el movimiento del ratón, pero con el video está más lento, para ver frame por frame cómo ocurre el movimiento comparado con la actividad de las de luz. Y como se puede ver aquí, y ya va a aparecer, estos son segundos, estos son microsegundos. Cada vez que ocurre el pulso de luz, el ratón no se mueve, sino que el ratón se mueve al término del pulso de luz. Y esto se puede apreciar aquí en este video que está reducido en velocidad. Este es el mismo video que vimos al principio, pero reducido en velocidad. Entonces, cuando tú ves esto a velocidad normal, el ratón parece que el movimiento es continuo, pero el movimiento no es continuo. O sea, el movimiento ocurre cada vez que ocurre al final del pulso de luz. Y esta es una cuantificación, y aquí como uno ve, estos son los pulsos sucesivos que le hicimos cuando no hay luz. Este es el movimiento, una cuantificación del movimiento de la cabeza del ratón. El ratón no se mueve mucho, y cuando ocurren los pulsos, aquí es cuando se mueve la cabeza del ratón, el movimiento de orientación, pero los movimientos no ocurren durante los pulsos de luz, sino que ocurren al final, o entre medio de los pulsos. Lo cual nos llevó a corroborar y decir, ok, este es un nuevo antecedente de que este podría ser el mecanismo por el cual estos movimientos contralaterales ocurren en el ratón cuando activamos la vía inhibitoria de la sustancia negra en estas células del folículo superior. Sabiendo esto, queríamos ver ahora con mi espíritu de electrofisiólogo cuáles son los mecanismos biónicos que permiten que una célula
produzca potenciales de acción con, con inputs inhibitorios. Entonces, revisando la literatura, vemos que este tipo de movimientos no son tipos de espigas de polarización de rebote no son nuevas, y está caracterizado en otros tipos neuronales, en los cuales hay dos tipos de canales involucrados. Primero están los canales de HCN, que son los que producen la IH current, que son canales que se activan durante la hiperpolarización, que en este modelo, la idea es que estos canales primero se inactivan los HCN durante la hiperpolarización, y lo que hacen, depolarizan al final del pulso inhibitorio la neurona y la llevan a un estado más depolarizado, donde estos canales donde los canales de potasio, los canales de calcio tipo T, se desactivan, entonces, y pueden se desactivan y se activan en este tipo de voltaje, y que son estos canales tipo T los que estarían produciendo esta depolarización de rebote. Entonces queríamos ver si efectivamente son estos dos canales los que están produciendo esta depolarización de rebote en nuestras células de predose unbound. Entonces hicimos de nuevo patchland registros de estas células, y lo que vimos es que primero, usando un compuesto que es el CD y un número detrás, se los puedo dar a los que requieren, que este es un inhibidor de los canales HCN. Y lo que vimos que cuando expusimos estos canales, este compuesto en estas células, mientras haciéndole patch, lo que vimos que tenemos la hiperpolarización producida por el pulso negativo, y en negro se ve el control sin la droga, y que se ve este SAG que se produce aquí, que es una muestra característica de la actividad de los canales HCN. Y ahora una espiga por depolarización de rebote. Ahora, cuando ponemos este compuesto en el baño y efectuamos el mismo protocolo, se ve que el SAG que habíamos visto antes, que produjo del IH current de producto de los canales HCN, desaparece, lo cual existe, efectivamente la droga inhibe los canales HCN, pero el rebound la repolarización por rebote y las espigas se mantenían. Entonces, aquí hay una cuantificación de que este compuesto reduce la amplitud del SAG, pero no reduce la amplitud de esta depolarización de rebote, y tampoco reduce el número de espigas que vemos por depolarización de rebote. Lo cual nos llevaría a decir que por algún motivo en estas células, en los canales HN, no están contribuyendo a esta depolarización de rebote y a esta generación de espigas después posinhibitorias. Entonces queríamos ver ahora cuál es el rol de los canales, el otro canal que era posible, que era el rol de estos canales de tipo T. Y usamos dos tipos de bloqueadores, usamos níquel y un compuesto específico para estos canales tipo T, y en los dos vimos que el SAG no se ve afectado, pero la depolarización de rebote y las espigas generadas por esta depolarización de rebote se ven afectadas por bloqueadores de los canales tipo T. Y esta es la cuantificación, y tú ves que aquí con los dos compuestos la depolarización de rebote se inhibe, y no hay ninguna espiga en realidad post-inhibición. Lo cual nos llevó a pensar que ¿cómo puede ser que exista solo un tipo de canal modulando este tipo de espigas? Y cuando analizamos nuestros datos nos dimos cuenta que estas células, en realidad comparadas con otro tipo de células en el colículo, presentan un potencial de reposo mucho más depolarizado que esta célula. Y no sé si se acuerdan en dos diapositivas atrás, el rol de los canales HCN era llevar a estas células a un estado más depolarizado, para que los canales tipo T se pudieran activar. Pero lo que pensamos nosotros en nuestra hipótesis es que estas neuronas ya están en ese estado más depolarizado comparado con el resto de las neuronas del colículo, lo cual lo haría de una manera, son más propensas a ser activadas por estos canales tipo T que otros tipos neuronales, y no necesitarían de estos canales HCN para poder presentar esta
espigas post-inhibitores. Entonces, bien, queríamos ver ahora cuál es el rol, ahora si estos canales tipo T presentaban cuál es la causalidad, podían ser causales en realidad de estos movimientos, no solo de la depolarización de rebote, sino que podían modular ahora los movimientos contralaterales, si efectivamente están producidos por depolarización de rebote, que es mediado por estos canales de tipo T en estas neuronas del colículo. Entonces lo que hicimos fue simplemente inyectar unilateralmente en un lado del colículo, en la parte donde están estas neuronas, estos inhibidores de los canales tipo T. Especialmente usamos el inhibidor específico, que es el NNC. La idea es entonces, vamos a registrar el movimiento de estos ratones en un open field. Estos ratones no están entrenados a nada, sino que ver el movimiento normal de estos ratones. Y ver cómo sus movimientos de orientación hacia un lado o al otro. Vamos a mover cada vez que el ratón gira hacia un lado, gira al otro. Normalmente estos ratones no giran mucho, entonces nuestra idea es si registramos por suficientemente tiempo, podemos ver una diferencia entre, esperamos ver una diferencia entre los movimientos hacia un lado o hacia el otro. Entonces, este es el protocolo, se registramos por 10 minutos, 2 minutos de inyección, 5 minutos que uno espera que difunda la droga, y registramos por los 10 minutos siguientes y comparamos el número de movimientos hacia un lado, ipsilateral o contralateral, con respecto al sitio de la inyección de la droga, usando una cámara. Y espero que se pueda ver, pero este es el mismo ratón. En el lado izquierdo está antes de la inyección y en el lado derecho está después de la inyección, y se ve en el lado previo a la inyección, el ratón se mueve normalmente para ambos lados, sin un patrón específico. Pero si tú ves en el lado derecho, el ratón está de nuevo inyectado en el colículum derecho. El ratón nunca se mueve hacia el lado izquierdo. Todos los movimientos de orientación del ratón son hacia el lado derecho. Y lo cual fue un resultado relativamente sorprendente de que funcionara. Esta es la cuantificación de los datos y fueron bastante sorprendentes. Como ven, estos son la cuantificación de los movimientos hacia el ipsilateral o contralateral antes de las inyecciones. Después de las inyecciones, los ratones solo se mueven al lado ipsilateral, solo se mueven hacia el mismo lado donde la inyección fue hecha, lo cual sugiere que los movimientos hacia el contralateral, que son gobernados por este tipo de neuronas output del colículo hacia el lado contralateral, se inhiben con la inyección de los bloqueadores de los canales de tipo T de calcio, lo cual nos dio una evidencia de que estos canales, de una causalidad, de que estos canales efectivamente pueden estar generando estos movimientos, los movimientos, están controlando los movimientos contralaterales que podrían ser activados por el incremento de inhibición hacia el superior colículo desde la sustancia negra. Entonces, como ya un resumen de nuestras conclusiones, que vimos que contrariamente a lo que el modelo predice, nosotros vimos que activaciones de optogenética de los terminales de la sustancia negra en el colículo superior, especialmente con estas células del predosum bundle, que son el output del superior colículo, genera movimientos contralaterales, que este resultado no es predecido por el modelo de orientación que se ha mantenido intacto por los últimos 40 años. Similarmente, también el mismo tipo de estimulación que produce estos movimientos contralaterales produce hiperpolarizaciones y espigas post-inhibitorias en estas neuronas del predosum bundle, que son las outputs del superior colículo que proyectan hacia el brainstem y generan los movimientos. Y tercero, que esta depolarización de rebote y las espigas post-neuronales, o sea, post-inhibitorias, son mediadas por los canales de calcio tipo T, y que son necesarias para poder efectuar las rotaciones y los movimientos de orientación contralateral
al menos en ratones. Todo esto muy bien, pero ¿cuáles son las implicancias de estos nuevos descubrimientos? Primero es que no estamos tratando de simplificar el modelo, sino que, para bien o para mal, estamos haciendo un modelo más complicado. Ahora, similarmente como se ha visto en los monos, existe la posibilidad, y ahora hemos mostrado un mecanismo por el cual puede ser que las neuronas del supracolículo no solo se activen, sino que se puedan sincronizar ahora para efectuar estos eventos motores, lo cual le otorgaría ahora una actividad activa a los inputs del basal ganglia. ¿Te acuerdas que el modelo presumía que la actividad del basal ganglia era simplemente pasiva, que era como una puerta, o sea, se abría o se cerraba y permitía otros inputs? Y esto nos dice que ahora le da un nuevo rol a las neuronas o los inputs del basal ganglia dentro del supracolículo, donde pueden tener un rol más activo, más que pasivo, donde pueden no solo generar estos movimientos contralaterales, sino que también pueden ser que sincronicen la actividad de las células del colículo, lo cual les da un grado extra de complejidad a toda la computación o toda la integración que necesita ocurrir con los inputs sensoriales en el colículo superior. Y lo cual esto abre una avenida a muchos tipos de investigaciones. El colículo está recién siendo investigado en muchas de las funciones que antes se creían que eran simplemente como el black box, donde las cosas, los inputs venían y salían de manera muy simple, pero vemos que no es así. Entonces, parte de mis proyectos son ver cómo analizar estas complejidades del colículo superior, cómo se comportan los ahora inputs y outputs, y no solo de fuera del colículo, sino dentro del colículo. El colículo es muy rico, tiene muchos neuronas inhibitorias, los cuales producen más que reducir actividad, sino que existen posibilidades de que estas neuronas inhibitorias tengan procesos moduladores dentro de sus supracolículos. También quiero explorar los nuevos roles del basal ganglia. Como ya vimos ahora, el basal ganglia puede ser tener un rol activo en la generación de estos movimientos voluntarios de orientación. Y también quiero analizar la influencia de la corteza. Ya vemos que la corteza, de acuerdo a estos resultados, los inputs excitorios de la corteza puede ser que no sean necesarios para producir estos movimientos de orientación. Mis resultados no desarman el modelo completamente, sino que lo que hacen es introducen nuevas evidencias, nuevas complejidades del modelo. El modelo no era tan simple como se solía pensar desde hace 40 años. Entonces, todos estos roles, por ejemplo, el nuevo rol del basal ganglia, ahora también me llevan a pensar una nueva avenida, que cuál es el rol de esta relación entre el basal ganglia y el colículo en modelos de Parkinson. Que sabemos que el Parkinson, pacientes con Parkinson tienen problemas motores, y que son producidos por estos cambios en el basal ganglia. Entonces, mi idea es ver, por ejemplo, cómo el basal ganglia ahora afecta la actividad de células del supracolículo. Incluso puede ser que pasen antes de que los efectos motores ocurran. Entonces, existe una posibilidad de que esta relación entre el basal ganglia y el supracolículo genere efectos cognitivos que sean vistos antes que los efectos motores en modelos de Parkinson disease, lo cual podría ser una medida de diagnóstico para ver posibles efectos o de poder detectar los efectos de Parkinson incluso antes que los efectos motores ocurran, que ya sabemos que ocurren muy avanzados durante este tipo de enfermedades. Y por último, simplemente agradecer a la gente que me ha permitido hacer este trabajo, Michelle Basso, y toda la gente de su laboratorio, mis colaboradores de distintas universidades, y mi funding, que tenemos un Marion Bowen postdoctoral grant, y tenemos dos grants de NIH que ha permitido hacer este trabajo.
Y muchas gracias por su atención y abierto a todos los comentarios y preguntas que tengan. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Como les conté en el chat, está abierta a discusión. Tendré que romper el hielo yo. Oye, Claudio, cuando mostráis el currículo superior, mostraste que tenía al menos dos niveles, uno que era el inferior, creo, o más profundo, que era el cual conectaba realmente con el brainstem, pero aparecía esta región superior del currículo y que no se marcaba con estas neuronas que proyectaban hacia el brainstem. Si tú sabes cuál es la inervación de esas del superior y si tendrían algún rol en este control del movimiento o respuesta al movimiento que tú describes con las de la región más inferior o profunda. Claro, la manera en que se piensa cuando más se ha investigado el currículo se ve que es más complejo de lo que se pensaba. Claro, en la parte superior, lo que se llama la parte somatosensorial del colículo. Tiene dos partes, se llama somatosensorial y la parte motora. En la parte somatosensorial se piensa que es donde llegan todos los inputs sensoriales. Y luego hay una comunicación entre la parte sensorial y la parte motora, donde ocurre la parte motora es donde ocurre la integración de estas señales. Y luego, cuando ocurre esta integración de señales, es en este tipo de celulares, en las neuronas del output, que generan la traducción de esta señal. Ahora, como yo pienso, y alguna gente piensa que esto funciona, es que hay distintos tipos de computaciones e integraciones que ocurren en estas distintas células que hasta ahora no han sido investigadas, que pueden generar un balance entre uno y el otro currículo, y lo que vemos simplemente el output por estas células. Efectivamente, lo que vimos ahora es como un bypass, y vimos que ahora que no solo está la sustancia negra puede ser que afecte, no investigado si afecta las células de la parte superior del colículo o de la parte media, que es muy probable, y parte de mi investigación es ver dónde más se proyectan y cómo afecta la actividad de las neuronas del colículo en general. Pero ahora lo que hemos descrito es que existe un pathway que es como un bypass directamente hacia las células del output, que genera estos movimientos contralaterales. Puede ser que también los movimientos inhibitorios vayan hacia otro tipo de neuronas y afecten la computación y afecten la integración de señales. Pero ya vimos, ahora eso sería un pathway accesorio o un pathway alternativo que existe al que ya hemos descrito ahora. De nuevo, esto simplemente lo hace más complicado, pero permitiría responder muchas de las preguntas que hasta ahora no son respondidas o que no se responden con el modelo presente. Vale. Ahora viene Pablo. Gracias, Claudio, por la charla muy, muy clara. Te quería preguntar respecto a la circuitería que ustedes están estudiando. Cuando mostrabas los videos de los giros del ratón, ¿eso es porque la modulación del colículo superior está afectando a la médula espinal o también está afectando el movimiento ocular? ¿Cómo se explica esa conducta? Claro, es súper interesante y harta gente ha empezado a preguntarse eso. En verdad, el output de la célula del superior colículo no es directamente motor. Han habido otras investigaciones donde han manipulado han tratado de controlar la orientación de los ratones, tal como tú dices, modulando la actividad motora. Y lo que pasa en esos experimentos, a diferencia de los míos, es que se regula, por ejemplo, la velocidad o el vigor de las patas de los ratones de un lado o del otro.
Y lo que hace es, claro, cuando tú haces que esta pata se mueva más rápido que esta, el ratón empieza como a correr en círculo. La diferencia con esto es que no es que hay una deficiencia en un lado en este tipo de sistemas, sino que esta señal le dice al ratón, muévete hacia un lado o muévete hacia el otro. No es una señal motora per se, sino que es una señal que le dice, me quiero mover para allá o me quiero mover para allá. Si tú ves, el movimiento del ratón no es circular con la cabeza recta, sino que es la cabeza lo que primero se mueve, que sería homólogo a lo que vemos en un humano o en los monos, al movimiento de los ojos, y el cuerpo lo sigue. Entonces no es como que el ratón se mueva por actividad motora, sino que el ratón se quiere mover. El output del colículos genera esta señal de me tengo que mover para un lado o me tengo que mover para el otro, pero no es una señal motora directa per se. José Luis tenía una pregunta. Hola, Claudio. Sí, ahí está. Hola, José. Hola, ¿cómo estás? Oye, bueno, felicitarte, está muy bonito tu trabajo, muy interesante. Te quería preguntar por el VTA. Si es que hay o no hay componente o parte de la circuitería de esto involucrado desde el VTA, pensando me acordé del paper del Henry Lee del año pasado en que mostró algo similar, en que las neuronas del VTA se correlacionan con los movimientos intencionados, más que con la recompensa en sí, el movimiento hacia adelante, hacia atrás, y que es única y exclusivamente cuando hay intención de movimiento. Si el animal se mueve hacia adelante y hacia atrás, cuando no hay motivación, las neuronas no tienen esa correlación con la aceleración hacia adelante, la aceleración hacia atrás, y se comporta muy parecido a lo primero que tú describiste. Y lo otro es que me acuerdo que también que optogenéticamente ellos estimulaban estas neuronas que codificaban el movimiento hacia adelante o hacia atrás, motivado por recibir una recompensa, y efectivamente, en este caso, se movía hacia adelante y hacia atrás. Entonces mi pregunta es, dado la similaridad que tiene el circuito, si hay proyecciones del VTA hacia allá, que pudiese ser otro componente que le falte al modelo, no sé cómo lo estás mirando. Sí, claro, o sea, es muy probable. Yo no tengo ningún conocimiento de que exista, bueno, que exista alguna conexión directa entre el colículo y el VTA. No me sorprendería, ya que el colículo ha sido una parte del cerebro que ha sido altamente ignorada por, no sé, 20, 30 años, porque ya se pensaba que estaba listo. Pero no me sorprendería que existieran conexiones, por ejemplo, con el VTA o que existieran incluso conexiones con el hipocampo, ya que mucho, por ejemplo, en monos, los movimientos oculares más afectados por la inhibición de mucimol son los movimientos producidos por memoria. El movimiento, cuando el mono tiene que seguir un estímulo visual, no son muy afectados, lo cual también corresponde, voy a vender un poco la pomada aquí, pero por ejemplo con los movimientos paradójicos que ocurren en los movimientos de los pacientes con Parkinson. Pero volviendo a tu pregunta, efectivamente, o sea, no me sorprendería que existieran todos existe una predicción somatosensorial en el colículo. Ahora, vienen del VTA o de donde vengan, la verdad no tengo yo conocimiento de que exista alguna directa, pero no es porque no exista o que sea muy difícil, sino que la gente no la ha visto en el colículo y ahora recién se está empezando a ver que las conexiones del colículo con otros sistemas sensoriales son altamente conectadas. Nuestra investigación está yendo como desde la parte de abajo, como de lo más simple, y después la idea es abrirse a algo más complejo, con relaciones con el VTA, relaciones con el campo, pero no me extrañaría para nada, basado en el tipo de experimentos que tú mencionas, que existiera alguna conexión previa, porque claro, y probablemente exista un loop, porque el colículo recibe, por ejemplo, input de la retina directamente. Entonces no me sorprendería que existiera una conexión colículo, retina, colículo, colículo, VTA, VTA, colículo, que generara este circuito donde te dice,
ya, para acá me quiero mover. Altamente probable, y para mí que es cosa de tiempo hasta que alguien se decida hacer el experimento y aparezca algo. Wink, wink. Sí, gracias. No, yo creo que sí, de todas maneras, porque se parece mucho, la verdad. Porque me recuerdo que incluso estas neuronas del BTA hacen este rebound after hyperpolarization, cuando le ponen una opto inhibitoria, ¿cierto? El animal lo inhibes y hace un movimiento hacia atrás y luego en el rebound se mueve para adelante. Y es muy parecido. Y está bien choro ese artículo que salió hace un poco tiempo atrás y que de alguno desmitifica un poco esta cosa de que las neuronas dopaminérgicas son only reward y que están ahí. Claro. Básicamente porque nadie se había dado la lata de estudiar segmento a segmento el movimiento del animal en la escala de microsegundos y ver a dónde responden realmente las neuronas. Y ahí encuentran que es principalmente movimiento el que las gobierna más que la recompensa en sí. Claro, lo que pasa es que esta, por ejemplo, por caso de tiempo no alcancé a mencionar, esto como, si tú ves los experimentos que yo menciono ahora son exactamente opuestos a lo que pasa con los experimentos de Musimol, donde se bloquea el lado contralateral. Ahora, uno tiene que empezar a pensar en la fisiología de las neuronas, donde en las neuronas, claro, si tú pones Musimol, el Musimol está ahí por 30 minutos, una hora, jamás va a haber depolarización por rebote con inhibición por una hora. Entonces era necesario poder efectuar estas estimulaciones más precisas para poder ver estos efectos. Y claro, como tú mencionas, probablemente en el BTA o el comportamiento de las células dopaminérgicas sea más complejo, pero sin verlo más detalle o con optogenética simulando la espiga, es muy fácil perderse estos detalles que explican los modelos de manera más precisa. Ramón, Súper, ¿cualquiera ahora tiene preguntas? Hola Claudio, súper interesante tu charla, bastante fisiológica, muy a nivel neuronal. Mira, Gracias. un comentario, cuando yo estaba haciendo un curso, una vez me acuerdo con gente de la Ibro, estábamos estimulando el Calyx of Health, y yo, para molestar ahí a los instructores, en vez de depolarizar la neurona con la estimulación, las hiperpolaricé, e igual evocábamos respuestas. Y eso yo lo sabía porque cuando yo hacía registro me había pasado lo mismo cuando estábamos tratando de hacer estimulación hiperpolarización tónica. Y básicamente la conclusión era que era la descarga del capacitor lo que generaba la depolarización al final igual después de esto. Pero después ellos publicaron un artículo, me acuerdo de Enrique von Gersdorf, donde mostraba de que durante la depolarización había una activación de la bomba de sodio-potasio, que generaba luego una corriente de hiperpolarización. Entonces, también entendiendo un poco esto, recuerdo que también estamos poniendo en tela de juicio la activación de las corrientes de cola, que tú de alguna manera estás ahí mostrando acá que se podían activar, ¿no es cierto?, después de esta hiperpolarización. Entonces mi pregunta va a, ¿cuánto tú crees que puede ser la contribución de las bombas? ¿Ya? Porque tú estás hiperpolarizando por un rato, ¿ya? Y las bombas se pueden mover rompiendo algunos dogmas para los dos lados. ¿Ya? Si tú las mantienes constantemente, tónicamente a un potencial. Entonces, este rebound que tú ves se exacerba cuando tú prolongas el periodo de hiperpolarización o se hace más pequeño cuando este periodo es más corto. Es súper interesante lo que mencionas, porque efectivamente, sí, la depolarización por rebote es dependiente, la amplitud de la depolarización por rebote es dependiente de la amplitud en tiempo de la hiperpolarización. Yo he tratado de revisar el por qué, en verdad no he podido encontrar ninguna explicación que pueda explicar ese fenómeno. Pero, por ejemplo, no sé si la depolarización por rebote es más efectiva cuando tú haces pulsos de alta frecuencia a que si tú haces hiperpolarización continua como nosotros lo hicimos. Pero
Es posible, o sea, de acuerdo con lo que tú, yo nunca lo había pensado, pero es posible que exista, dada la dependencia, como tú dices, al tiempo, es probable que exista una iniciación por la bomba durante el periodo de hiperpolarización. Ahora, la complejidad en la activación y inactivización de los canales tipo T es muy particular y es una de las cosas que nosotros nos dicen, ya, puede ser que estas cosas ocurran durante la hiperpolarización, pero durante la repolarización de la membrana, que es donde ocurre la actividad nosotros creemos que esa actividad es principalmente mediada por estos canales tipo T, que son los únicos... Pero estos canales tipo T estarían siendo posterior a la depolarización. ¿O tú crees que estos canales tipo T estarían contribuyendo también a la despolarización? No, esto después de claro, pero eso es la causalidad de eso a lo que yo voy. O sea, ¿qué es lo que genera este rebound? Porque perfectamente tú puedes tener las bombas funcionando, por ejemplo, la bomba de sodio-potasio, tú la puedes tener funcionando al revés, y va a estar funcionando para el otro lado, y tú paras la hiperpolarización y vas a tener las bombas son sumamente rápidas, más de lo que mucha gente cree. Entonces tú vas a tener una corriente para el otro lado, que puede ser dada por esta bomba o por otras bombas también. Entonces, parte de esa corriente que va a generar esta depolarización podría estar dado por bombas que se mantienen y que deberían ser, ¿cómo se llama?, dependientes del tiempo al cual están funcionando. A diferencia de algunos canales iónicos que una vez que están esa población que está resensibilizada desde un potencial más depolarizado que se hiperpolarizó, que tú lo llegaste ahí, van a llegar a una población continua. En cambio, esta otra bomba va a llegar a una velocidad que, a menos que llegue a una velocidad muy alta, va a contribuir a que se genere esta corriente de vuelta. Claro, es una posibilidad, pero la verdad no buscamos más posibilidades, porque cuando hicimos los experimentos con los bloqueadores de los canales T, no hay toda la depolarización de rebote se va. Entonces, nosotros tomamos, o sea, es probable que las bombas estén actuando ahí. Ahora no sé la interacción entre estos bloqueadores y las bombas, lo cual podría decir que opera algo, pero yo creo que sería bueno adentrarse explorar esa posibilidad, definitivamente. El problema es que como hemos tratado el feedback que hemos tenido con respecto a la identidad de los canales no ha sido muy bueno, porque la gente o se va a la fisiología, pero no hemos podido alguien que tenga los dos, entonces definitivamente no les gusta que nos adentremos mucho en la identidad de los canales, y decían menos biofísicas. Entonces, sí, definitivamente es una alternativa, pero yo creo que es ya cuando nos adentremos un poquito más a la actividad específica de estas células y estos canales, es algo que definitivamente no hay que explorar. Uno de los caveats es que si tú ves la diversidad de las células del folículo es tanta que, claro, es por dónde empezar, pero este sería un buen punto de comienzo, y después la idea es ir ampliando a ver si este mecanismo es el mismo en todas las células del folículo, por ejemplo, o en otros tipos de redes neuronales. Definitivamente es una posibilidad que tenemos que explorar en algún momento. Pues muchas gracias, muy buena charla. Bueno, creo que con esto cerramos el seminario de Claudio. Muchas gracias, Claudio, por presentar tu trabajo, y estamos al habla con este colega que está ahí haciendo pasos en Estados Unidos. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Saludos a todos. Muchas gracias.